Amigos, y continuamos con más de nuestro espacio. Tenemos en la línea telefónica ahora como invitado a Ernesto Villegas. Como ustedes saben, él es ministro del Poder Popular para la Cultura y lo saludamos. Ernesto, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Maripili, ¿cómo estás? Un saludo para ti, tus usuarias y usuarios. Encantada de saludarte, Ernesto. Y bueno, queríamos conversar contigo hoy sobre el tema de las relaciones entre Colombia y Venezuela, porque la relación entre Colombia y Venezuela no es solamente una relación de orden político, diplomático, yo diría que eso es incluso lo menos importante de esa relación. Nosotros con los colombianos tenemos una relación literalmente de hermandad, no es un eufemismo, es realmente de hermandad histórica, eh, incluso de familiar, pues yo no sé ni cuántos venezolanos tienen familia colombiana o cuántos colombianos tienen familia venezolana, pero son millones y millones de personas. Y eso implica pues todo el tema de la relación cultural y por eso es que yo quería que nos hablaras, ahora que se están retomando las relaciones nuevamente entre Venezuela y Colombia, cómo se está haciendo en el ámbito cultural para también promover ese intercambio en un área tan importante para los colombianos y los venezolanos. Bueno, Maripilia, este fin de semana ocurrió un hecho muy importante en la dirección que tú estás mencionando, y es que por primera vez en mucho tiempo autoridades venezolanas, el vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñáñez, y este servidor, atravesamos el puente internacional Simón Bolívar y fuimos recibidos allí por las autoridades colombianas, tanto de la alcaldía de Cúcuta como del Ministerio de la Cultura, las Culturas, Artes y Saberes. Nos reunimos con la ministra titular de este cargo, Patricia Ariza, asignada por el presidente Gustavo Petro, con una gran trayectoria como dramaturga, poeta, actriz. Y con Patricia venían 10 poetas colombianos, con nosotros iban 10 poetas venezolanos y se realizó el primer encuentro de poetas venezolanos y colombianos bajo el espíritu integracionista. Fue un acto muy emotivo, muy simbólico, realizado en la ciudad de Cúcuta y en la ciudad de San Cristóbal, los 2 días, el sábado y el domingo. Y bueno, con muchas energías positivas, adelantándonos a la apertura de la frontera ya acordada por los gobiernos del presidente Nicolás Maduro Moros y el presidente Gustavo Petro para el día 26 de septiembre. Hemos además pasado revista con la ministra a la agenda de intercambios que lamentablemente se vieron interrumpidos, obstaculizados por la política de hostilidad que el gobierno anterior en Colombia estableció hacia Venezuela, y con el propósito pues de retomar la agenda pendiente y además de profundizar en otros ámbitos que podemos crear en conjunto. Por ejemplo, vamos a acompañar con intervenciones artísticas a ambos lados de la frontera esta reapertura de los límites digamos, geográficos, formales, políticos, entre nuestras dos naciones, que al fin y al cabo, como tú lo decías en tu introducción, son límites que a los que el amor le pasa por encima, porque hay infinidad de familias entrecruzadas, gente que realiza parte de su vida en uno u otro lado de la frontera. Tenemos un intercambio cultural además que es independiente de las políticas de los gobiernos, la música no se detiene ante esas barreras, la gastronomía, la artesanía, los modos de ser de la gente, el acento, en fin, hay un montón de elementos culturales que siguieron intercambiándose más allá de la relación político-diplomática, ¿no? Y bueno, hay un muy buen clima. Yo le regalé a la ministra una arepa falconiana, una arepa pelá, con una lata de natilla, y allí como si fuese una misa, una eucaristía, y aquella arepa fuese una hostia, la ministra compartió un pedazo con cada uno de los poetas de una y otra nacionalidad, debidamente mojada en la nata, y alrededor de la arepa venezolana, hicimos parte de ese almuerzo de integración con el que
intercambiamos. Sabes que se ha utilizado incluso la arepa, el joropo, para tratar de dividirnos, ¿no? Para tratar de sembrar enfrentamientos. Y nosotros consideramos que ninguna manifestación cultural, sea la arepa, sea el joropo, sea cualquier otra, puede ser utilizada para dividir. Más bien es un espacio para integrarnos, para una integración. Venezuela, por cierto, no sé si te enteraste, Maripili, nosotros la semana pasada iniciamos la sustanciación del expediente que va a ir a la UNESCO para postular a la arepa como Patrimonio Cultural y Inmaterial de la Humanidad. Lo hicimos en conjunto con el gobernador del estado de Anzoátegui, pues el vocablo arepa viene de la lengua de los indios cumanagotos, que son orientales de allá de Anzoátegui. Y bueno, eso fue uno de los elementos que le comentamos a la ministra. Nosotros no estamos cerrados a que en el futuro, una vez que Venezuela presente el expediente, Colombia pueda adherirse a esta iniciativa venezolana, y de cuenta de que también en Colombia hay variedades de la arepa. Nosotros tenemos 27 variedades de arepas registradas en el registro del patrimonio cultural venezolano. Lo mismo que el joropo. El expediente del joropo lo iniciamos allá en el campo de Carabobo a propósito del bicentenario de la batalla de Carabobo, y bueno, una vez que Venezuela presente este expediente, eventualmente Colombia también pudiera, si es decisión de ellos, acompañar esa postulación venezolana. Nosotros defendemos la venezolanidad del joropo, pero sabemos que es patrimonio de América Latina, sabemos que es patrimonio del mundo incluso. Por eso lo estamos postulando ante la UNESCO, tanto a la arepa como al joropo. Pero es que además son famosísimos los festivales de joropo que se hacen binacionales, o sea, donde participan joroperos venezolanos, por supuesto, pero también colombianos, que hay personas que interpretan el joropo de una manera maravillosa también en Colombia y lo bailan. Correcto, se escucha igualito. Yo te quiero decir, insisto públicamente, que esos elementos no deben ser utilizados para dividirnos, sino más bien para encontrarnos. Porque bueno, uno echa broma, ¿no? De alguna manera, una pugna fraterna sobre el origen de la arepa o el origen del joropo, pero al final eso no debe pasar a mayores, porque Venezuela está muy clara en su identidad. Aquí nosotros de hecho estamos postulándolos ante la UNESCO porque es una manifestación cultural venezolana cada una de ellas, ¿no? Pero quisimos compartir esa arepa con la ministra y con todos los poetas, precisamente para compartir, no para enfrentarnos, y que además en el marco de nuestras diferencias, que son históricas, también nosotros tenemos singularidades, problemas que hemos tenido en el tiempo, pero esos problemas y esas singularidades que de pronto nos separan no pueden ser nunca más grandes que las cosas que nos unen. Con Colombia nos une una historia, somos hijos del mismo padre, infinidad de familias, 2000 y tantos kilómetros de frontera. Tenemos además un pueblo indígena como el Wayuu, que es binacional, o incluso algunos de ellos se reconocen como una nación Wayuu, y que ocupan territorio en Venezuela y en Colombia. Tenemos una historia común, tenemos además una vecindad geográfica que es inevitable que nos convierta en una de las fronteras del mundo mucho más vivas. El paso cotidiano de venezolanos hacia Colombia y de colombianos hacia Venezuela es una cosa inmensa. Y ahora a partir del 26 se va a dar una regularización de los pasos fronterizos, que también va a traer una reactivación, digamos, del intercambio económico, pero nosotros quisimos adelantarnos para que no solamente se abran las fronteras, sino también los corazones. Es decir, que desde la cultura nosotros podamos sanar las heridas, acompañar a nuestros pueblos en este proceso de integración que es el único camino que tenemos. La desintegración fracasó. La bandera de la desintegración, de la ruptura absurda entre nuestros países, fracasó. Eso que se vio lamentablemente en los últimos años fue una política alocada que nos perjudicó a todos. Y ahora tenemos además una expectativa muy positiva del establecimiento de una dinámica de recuperación en todos los ámbitos, y estoy seguro de que esa noticia del 26 de septiembre va a ser muy favorable para que eso se concrete. Mira, y te pregunto, ¿qué es lo que está por venir? ¿Qué es lo que está por venir en cuanto a intercambios culturales y programación cultural? Bueno, fíjate, tú lo mencionabas, ¿no? Hay muchas manifestaciones culturales que son comunes, ¿no? Entonces, por ejemplo,
A Colombia se le impidió entrar a varios artistas venezolanos durante el gobierno de Duque. Está el caso de Omar Enrique, de Armando Martínez, el Cantaclaro, de Paul Gilman, que le impidieron presentarse en el Festival Rock al Parque. De modo pues que bueno, nosotros aspiramos a que eso, como en efecto ha venido sucediendo, quede en el pasado, y que nuestros artistas, independientemente de las consideraciones políticas, puedan digamos, tener un intercambio permanente. En el caso del patrimonio cultural inmaterial, nosotros, por ejemplo, veníamos trabajando en conjunto con Colombia el expediente para la postulación del sistema normativo Guayú, el palabrero, que ante la UNESCO Colombia logró digamos, su inscripción en las listas del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, y Venezuela, digamos, está interesada en adherirse, pero con el problema que significó el gobierno de Duque, eso se tuvo que paralizar. Hubo una reunión incluso de UNESCO, de ministros de Cultura en Colombia, a la que el Ministerio de Cultura no pudo enviar ningún representante. Yo no tenía interés personal en ir, pero tampoco nos permitieron que asistiera un representante del Ministerio de Cultura para esa reunión en específico. Eso ya queda atrás. Nosotros tenemos además el desafío de acompañar la invitación que el presidente Gustavo Petro le ha hecho al presidente Nicolás Maduro Moro, en el sentido de que Venezuela digamos, ejerza el rol de garante en las conversaciones de paz con grupos armados. Y tenemos el desafío de que la gente de la cultura, la intelectualidad, la poesía, las letras, la pintura, la danza, en general, todo el movimiento cultural de ambos países participe de esas conversaciones, participe de esos intentos de paz. Pues entendiendo además el concepto de paz total que ha levantado el gobierno colombiano en esta tanda de conversaciones. Nosotros desde Venezuela saludamos el estallido cultural que el nuevo gobierno colombiano ha proclamado, y como tenemos además comunidades venezolanas que viven en Colombia y comunidades colombianas que habitan en Venezuela, pues nosotros vamos a acompañar ese llamado al estallido. Y estamos identificando un conjunto de áreas en las que el intercambio cultural es inmediato. Por ejemplo, hemos invitado al Teatro La Candelaria, que participó en el reciente Festival Internacional de Teatro Progresista. El Teatro La Candelaria es un histórico grupo teatral colombiano, del que la ministra Patricia Ariza fue fundadora, por cierto, junto a Santiago García. Lo hemos invitado para una gira en Venezuela. Queremos ver ese intercambio cultural florecer, y estoy seguro de que lo vamos a lograr, porque ahora tenemos una muy buena disposición en ambos gobiernos para además facilitar el intercambio. Mira, es cotidiano, Maripili, cómo en Venezuela se producen, digamos, iniciativas en las que Colombia debe tener participación, e iniciativas en las que Venezuela debe tener participación allá en Colombia. Nosotros esperamos que, por ejemplo, en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, que vamos a realizar en noviembre de este año, del 10 al 20, en el casco histórico de la ciudad y en el Palacio Federal Legislativo, pues puedan asistir escritores colombianos. Ahora, sobre todo después del triunfo de Francia Márquez, aspiramos a que vengan escritores afrocolombianos. A propósito de que en esta edición de la Feria Internacional del Libro no vamos a tener un país invitado de honor, sino un continente, el continente africano. Entonces va a ser un gran centro de encuentro de los movimientos afro del mundo entero, Caracas, en el marco de esta FILBEN. ¿Y eso cuándo va a ser? Del 10 al 20 de noviembre. Ah, mira, interesante. Ahora, fíjate una cosa, Ernesto, tú mencionabas ahorita momentos muy desagradables, muy de mal gusto y muy lamentables también, de la situación entre Colombia y Venezuela, específicamente en el tema de los artistas, que eso nunca debería llegar ahí. Eh, o sea, podemos tener todas las diferencias políticas del mundo, lo que tú quieras, pero el tema de los artistas debería ser aparte, ¿no? Entonces, bueno, mencionabas, por ejemplo, cuando no dejaron entrar a Omar Enrique, quien ha tocado durante años en Colombia, es ya muy recurrente su trabajo allá, pero no lo dejaron entrar simplemente porque consideraron que
que bueno, que si él es amigo del presidente Nicolás Maduro no podía entrar a Colombia, cosa muy Sí, desagradable. allá en Migración Colombia tenían o tienen, no sé, una lista de 200 personas que se supone son amigos de Nicolás Maduro y tienen prohibido la entrada a Colombia, la tenían. Sí, Imagino que eso eso no ya tiene quedó ningún atrás. sentido. Eso no tiene Ujú. ningún sentido. Pero por aquí, por el lado de acá, aquí están diciendo que Juanes quería venir a Venezuela y que el gobierno dijo que no, bueno, lo amenazó, es lo que dicen las redes sociales. Yo quería aclaratoria tuya al respecto, porque esto ha estado corriendo mucho, lo de la supuesta razón por la cual Juanes declinó su posibilidad de venir a Venezuela. Bueno, entiendo que él alegó unas palabras que expresó en su programa Diosdado Cabello en el Mazo Dando. Y el propio Diosdado respondió diciendo, bueno, ahí está la grabación del programa, escúchenlo. No había una amenaza hacia el artista, sencillamente digamos que la incursión en la política hace que las personas puedan ser objeto de respuesta. Y Diosdado le respondió a lo que ya el señor Juanes había hecho, digamos, al intervenir en la política venezolana, ¿no? La política es eso, cuando la gente se mete en la política, no solamente debe estar dispuesto a decir, sino también a escuchar. Ahora, una cosa es la faceta de alguien en la política y otra cosa es su participación como artista, ¿no? Entiendo hasta que yo no he visto ninguna medida, ninguna prohibición, ninguna anuncio de que ninguna persona vinculada a alguna actividad artística tenga prohibido el acceso a Venezuela. Que yo sepa, si alguien la tiene, que la muestre. Claro, y esa persona puede pasar por migración sin problema y tener su actividad artística sin problema. Como han pasado un montón de personajes que han dicho un montón de cosas y han sellado su pasaporte y han venido, se han presentado y se han ido con los bolsillos llenos del dinero recaudado en Venezuela. Yo Claro. aprovecho, Maripili, por cierto, gracias por la oportunidad, para recordarle a las personas naturales y jurídicas que están organizando espectáculos públicos en los que se cobra entrada para, digamos, disfrutar de las presentaciones de artistas extranjeros, a que desde el año, aprovecho para recordarles que desde el año 2014 está en vigencia la Ley de Protección Social al Trabajador y la Trabajadora Cultural, que establece la obligación legal de esas personas naturales y jurídicas de enterar el 6% de lo recaudado en taquilla al Fondo de Protección Social del Trabajador y la Trabajadora Cultural. Nosotros estamos por publicar un aviso en el que aparece el número de cuenta de este fondo, porque justamente los legisladores en el año 2014 vieron la profusión de espectáculos con artistas extranjeros que generaban una ganancia que, digamos, iba a los bolsillos de estos artistas y de quienes los traían y no dejaban absolutamente nada para, digamos, el financiamiento de proyectos culturales en Venezuela o para la atención social de nuestros artistas, cultores y creadores, y eso dio lugar a esta ley. Esa ley está plenamente vigente, nosotros hemos hecho todos los trámites legales para darle entidad jurídica al fondo para la apertura de la cuenta bancaria correspondiente y ya estamos en condiciones de anunciarles a todas y a todos que tienen que hacer buena la letra de esa ley. Esa ley vigente no ha sido derogada, está vigente, debe ser cumplida y quienes organizan espectáculos públicos con participación de artistas extranjeros y cobro de entrada deben destinar el 6% de lo recaudado en taquilla al pago de esta contribución al Fondo de Protección Social del Trabajador y la Trabajadora Cultural de Venezuela. Ernesto, también quería saber, así como hiciste como toda una lista de cosas que Venezuela pudieran hacerse para estrechar los lazos entre Colombia y Venezuela. ¿Tienes información si a su vez Colombia tiene planificadas actividades también para que venezolanos vayan para allá? O sea, del lado colombiano, ¿qué información manejas o qué te dijo la ministra? Sí, correcto, es que acordamos activarnos en forma conjunta, a trabajar articuladamente, los dos ministros. De hecho, la ministra me dijo, le quiero proponer un pacto entre usted y yo para profundizar la integración cultural entre nuestros países. Y eso se va a traducir, obviamente, en acciones concretas para
digamos, la circulación de bienes, servicios y, digamos, portadores culturales, tanto de Venezuela en Colombia como de Colombia en Venezuela. Ya. Este, y por último, Ernesto, quería que nos dijeras aquí en nuestro país, más allá de la relación con Colombia, aquí en nuestro país, ¿cuáles son las próximas actividades en materia cultural importantes que está impulsando el Ministerio de la Cultura? Bueno, Maripili, nos estamos ahora preparando para la conmemoración de la reapertura de las fronteras, porque el 26 de septiembre es a la vuelta de la esquina, vamos a acompañarlo, ese acontecimiento, junto con los colombianos, ya te lo dije. Vamos a tener el próximo 12 de octubre una nueva conmemoración del Día de la Resistencia Indígena, que este año pretendemos hacerlo mucho más amplio que en otros, con contenidos, digamos, en la óptica de la descolonización. Y bueno, estamos concentrando nuestros esfuerzos en el éxito de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, que está convocada para este mes de noviembre. Antes vamos a tener el Festival Mundial de Poesía, 13 y 14 de octubre, a propósito de los 200 años de mi delirio sobre el Chimborazo. Yo te voy a decir algo, Maripili, te voy a confesar algo, que yo no soy poeta, mi papá sí lo era, pero yo tenía cierta, digamos, aprehensión con respecto a la poesía, porque pensé que era una cosa muy restringida a ciertos círculos. Este encuentro de poetas colombianos y venezolanos ha resultado una cosa maravillosa. ¿Qué fuerza tiene la poesía cuando incorpora en la parte escénica? Es decir, cuando tú reúnes a varios poetas en lecturas de poemas sucesivas, unos y otros, y se establece de verdad un clima extraordinario. Eso lo vamos a repetir ahora en el Festival Mundial de Poesía, aquí en Venezuela, donde vamos a incorporar a través de Misión Cultura un eje comunitario para que en las comunidades salgan todos esos poetas que tenemos, que Venezuela es un país de poetas, en donde tú quieras que te asomes, tenemos poetas a montón. Entonces vamos a convocar a todos los poetas de Venezuela en una calle, en la Plaza Bolívar de tu pueblo, en los museos, en todas las infraestructuras culturales, a que se sumen, se sientan convocados al Festival Mundial de Poesía el 13 y 14 de octubre, a propósito de los 200 años de mi delirio sobre el Chimborazo, que como tú sabes es una pieza hermosísima, escrita por el libertador Simón Bolívar, y que bueno, es asumida como un referente de la poesía también, pues una prosa poética hermosa la del libertador. Pues sí, qué maravilla. Bueno, te agradezco, Ernesto, que nos hayas hablado sobre todos estos temas y que nos hayas Mira, dado toda esta Maripili, información. Dime. discúlpame, mi amor, que es que se me pasaba, el próximo 5 de octubre vamos a la celebración del Día Nacional de la Salsa. Y tú sabes Ay, que, eso no hay forma de que tú no lo anuncies en este programa. por supuesto que se me estaba quedando por fuera. Y tú sabes que yo quiero que hagamos, Maripili, así como me dijo la ministra de Cultura de Colombia a mí, yo le voy a decir a quienes piensan distinto a mí en Venezuela, a mis adversarios políticos, hagamos un pacto para que toda Venezuela, independientemente de sus diferencias políticas, celebremos el que entre los venezolanos tenemos a ese gigante que se llama Oscar de León. Ay, qué Oye, qué maravilla. impresionante ese hombre a los 79 años de edad, esa vitalidad, las imágenes que se vieron de esos conciertos que ha dado, de verdad que a uno lo emocionan mucho. Y no debemos esperar a que Oscar de León sea un recuerdo, yo creo que hay que hacerle un gran homenaje en vida. Y por eso yo invito a todos los venezolanos a que nos sumemos a que el próximo 5 de octubre lo convirtamos en un gran homenaje al diablo de la salsa, a Oscar de León. 5 de octubre, Día Nacional de la Salsa en Venezuela, y todos a celebrar que tenemos con vida, con ritmo, con son y ganas de vivir a ese gran artista que es Oscar de León. Bueno, Ernesto, pásame la programación y yo le voy a hacer promoción durante todo el programa, ¿viste? Cúmplase. Bueno, gracias por haber estado con